En este tutorial les voy a mostrar cómo poder utilizar imágenes para pintar sobre sus modelos en ZBrush 4. Bueno, primero vamos a importar un modelo. Yo ya preparé un modelo que es un modelo del Poser. Es uno de los personajes que vienen con el Poser. Vamos a trabajar solamente la parte de la cabeza. Entonces lo que hago es presiono Control Shift, hago clic para que me oculte el resto del cuerpo y me deje solamente esta parte visible. Para trabajar con la herramienta que les voy a mostrar necesitamos una buena cantidad de polígonos para que la textura se aplique correctamente. Si no la textura se va a ver bastante mal, porque la textura va a depender mucho de la cantidad de polígonos que tengamos. Entonces, para este modelo yo voy a subir la cantidad de polígonos que tiene ahora. Vamos a divide, vamos a dividir hasta que quede realmente bastante suavizado esto. Vamos a dividir un poco más y acá vemos que queda bastante suavizado el modelo. Tengo más o menos unos 6 millones de polígonos, casi 7 millones de polígonos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser importar la textura con la cual vamos a trabajar. Para ello vamos a ir a la parte de textura, import, y yo tengo preparada una textura que tengo por acá. Es el archivo 89. Vamos a ver que esta es la textura que voy a utilizar. Para utilizar esta textura y pintarla sobre el modelo, vamos a ir a selecciono el archivo de acá, hago clic y voy a Spotlight, Add to Spotlight, y me aparece esta opción. Este lightbox de acá abajo lo podemos cerrar. Esta opción es un editor de imágenes dentro del ZBrush. Se puede utilizar como un editor de imágenes dentro de ZBrush, o que es lo que vamos a utilizar ahora para transferir una imagen sobre un modelo 3D. Tenemos esta rueda, funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos varias propiedades acá, cada una de estas es una de las propiedades que podemos manipular la fotografía que tenemos, y hay que hacer clic. Por ejemplo, acá en el de rotación hago clic y puedo girar. La rotación va a estar basada en el origen de esta rueda. Si yo pongo la rueda acá, va a rotar respecto de este punto pivot. ¿Okay? Bueno, entonces lo que voy a hacer, para mover la rueda esta, tienen que pararse en el medio, en el círculo central, y para mover la imagen afuera del círculo, van a ver que lo podemos mover. Entonces vamos a posicionar esto por acá y vamos a tratar de ubicar la foto de tal forma que coincida con nuestro modelo de atrás. Vamos a mover esto, lo voy a dejar acá para que quede centrado. Vamos a enfocarnos principalmente en la parte de la nariz, que quede bien ubicada, y la parte de los ojos. Vamos a correr esto, vemos que los ojos quedaron un poco chicos, entonces lo que podemos hacer es escalar un poco más hasta que quede más o menos del mismo tamaño. Vamos a escalar incluso un poco más. Ahí quedan bastante bien. Vemos que acá la parte de la boca quedó distinto del modelo 3D. Entonces, para esta parte lo que podemos usar es la herramienta Notch. Esta herramienta vendría a ser como una especie de filtro licuar de Photoshop que nos permite estirar partes de la imagen. Bueno, ahora les voy a mostrar. Hago clic y lo que voy a hacer es comenzar a estirar esta imagen hasta que quede más o menos
de igual forma que el modelo 3D que tengo de fondo. Si ven que el tamaño este es bastante grande, entonces lo pueden reducir desde acá, desde el tamaño del pincel. Esto lo voy a correr y lo podemos mover hasta llevarlo a la forma de la boca. La parte de las orejas vemos que me queda sin cubrir, entonces vamos también a usar esta herramienta y comenzamos a estirar. Acá creo que el tamaño del pincel es bastante grande, vamos a reducirlo un poco y vamos a comenzar a estirar hasta cubrir la parte de la oreja. Acá en la parte del cuello también vamos a estirar un poco hasta que cubra por completo. Esta sección de acá también quedó bastante corta en lo que es la imagen, así que también tengo que comenzar a estirar. Y acá también voy a tener que agrandar un poco más este tamaño de pincel, quedó muy grande, y vamos a estirar para este lado. Y así vamos corrigiendo todas estas partes donde la textura no cubra el modelo, para que cuando hagamos la transferencia de la imagen sobre el modelo quede todo perfectamente cubierto. Vamos a seguir estirando un poco más por acá. Acá la parte del pelo me queda un poco en blanco. Vamos a subir esto por acá y más o menos ahí va quedando. Bueno, una vez que más o menos estén conformes con cómo queda, tenemos que transferirlo. Para transferirlo vamos a, primero, antes que nada, tenemos que determinar el radio de aplicación de la herramienta. Vamos a ir a este botón que dice Pin Spotlight. Perdón, Spotlight Radius. Vamos a seleccionar este Spotlight Radius y vamos a estirar. Vamos a ir hacia arriba y abajo. Vamos a determinar cuán grande va a ser el radio con el cual vayamos a transferir la imagen sobre el modelo 3D. Vemos que puedo achicarlo si voy hacia arriba o reducir o aumentar el tamaño hacia abajo. Vamos a darle un tamaño más o menos por ahí. Una vez que definieron el tamaño, tenemos que transferir esta textura sobre el modelo. Presionamos el botón Z y ahora sí voy a poder pintar sobre el modelo, voy a pintar la textura. Entonces, primero tengo que desactivar Z-Add, puesto que si no voy a estar modificando la malla del modelo, y tengo que activar RGB. Lo único que voy a pintar es textura, o sea color. Acá estoy teniendo un problema, a ver, déjenme ver. Esto de acá, este lo voy a desactivar. Ahí está, ahora sí. Bueno, voy a activar solamente RGB, Z-Add lo desactivo. Si Z-Add está activo, entonces transfería los colores en blanco y negro, o sea, me transfiere la imagen en blanco y negro como si fuera una máscara, y eso modificaría la forma de la cabeza que tengo ahora. Entonces voy a pintar solamente color con RGB y comienzo a pintar. Vamos a comenzar a pintar. Vemos que la transferencia es bastante buena. Vamos a pintar toda esta parte de acá. Podemos subir el tamaño y vemos que va quedando bastante bien. Esta técnica se utiliza mucho para
para juegos, para generar texturas para personajes en juegos. Cuando ustedes pintan sobre un modelo, tengan en cuenta que el modelo sobre el cual vayan a pintar tiene que tener coordenadas UV ya aplicadas. Si no, por más que pinten, después la textura no se va a aplicar correctamente sobre el modelo. Bueno, acá me quedó un poco corta la textura, vemos en esta parte blanca de acá. Tendría que estirar un poco más, bueno, ahora lo voy a hacer. Vamos a pintar bien toda esta parte. Acá les dije que quedó blanco, bueno, vamos a corregirlo. Agarro esta herramienta, Smooch, y voy a comenzar a estirar de este lado. Vamos a subir un poco más el tamaño de esto. Estiramos hasta que cubra por completo. Presiono, saco la herramienta, presiono Z y voy a volver a pintar en esta parte de acá. Vamos a pintar. Ahí está, ahí cubrió por completo. Esto de acá. Vamos a pintar esta parte de acá. Ahí está. Bueno, ahora si yo muevo el modelo, vamos a rotarlo. Vamos a ver que queda bastante bien la textura aplicada. Esta parte de las pestañas, esto yo les dije que este era un modelo Poser. En Poser esta parte de las pestañas se trabaja con una textura especial a la cual se le aplica un canal alfa para que quede así con volumen las pestañas. Bueno, eso lo puedo arreglar después, exclusivamente la parte esa de las pestañas. Ahora, una vez que tengo la parte del frente, voy a comenzar a trabajar la parte del costado. Creo que mi imagen de referencia está de este costado. Ahí está. Vamos a posicionarlo de tal forma que entre todo en la pantalla. Con la imagen anterior ya no pienso trabajar, así que voy a apretar este botón de acá abajo, X, para salir. Y vamos a cargar la textura del costado. Vamos a Import. Y la textura creo que era el número 100. Creo que es esta. Sí. Nuevamente acá vamos a agregar a Spotlight. Este Lightbox lo vamos a cerrar. Y nuevamente hay que posicionar la imagen de tal forma que quede ubicada de la mejor manera posible con respecto al modelo. Vamos a posicionarlo más o menos por ahí. Traten de ubicar primero la parte de la boca y la nariz. Acá también podemos escalar un poco y tratar de buscarle la vuelta para que quede lo mejor posible. Bueno, ahí más o menos va quedando. Vamos a tratar de mejorar un poco más la posición de la boca. Ahí está. Ahora bueno, otra vez vamos a trabajar con esta herramienta Nudge y vamos a tratar de empujar la parte de la textura que me quedó afuera un poco hacia adentro. Traten de dejarle un margen acá para que quede completamente cubierto el modelo 3D. Bueno, no mucho, acá tengo bastante margen y acá me está quedando corta la textura. Vamos a estirar un poco hacia afuera. Acá en la parte del mentón vemos que me queda corta la textura, así que la voy a tener que estirar un poco hacia afuera. Esta parte de acá también. Vamos a agrandar un poco el tamaño del pincel. Acá en la parte de atrás
vemos que también tengo que estirar, tengo que llevar esta textura hasta que me cubra todo lo que sería la parte del modelo. Esto es como una especie de filtro licuar de Photoshop. No estiren solamente esta parte de acá, sino que vayan estirándolo progresivamente. Acá yo lo hice así nomás, pero tienen que ir estirándolo conjuntamente para que no quede tan estirada esta sección de acá. Un problema más que se nos plantea acá es el tema de la oreja. Vemos que la oreja en la textura quedó más grande con respecto a lo que es el modelo. Entonces acá también vamos a trabajar con esto y tratar de llevarlo al tamaño del modelo 3D. Vamos a tratar de que quede lo mejor posible. Ahí más o menos quedó bastante bien. Vamos a ver si esto cubre bien el resto. Y más o menos con esto ya podemos ir y pintar la parte del costado. Presionamos el botón Z nuevamente. Y ahora sí vamos a transferir el costado sobre el modelo 3D. Acá yo voy a activar lo que es el mirror con X para que esto pinte en simetría tanto de un lado como del otro. Vamos a volver a la vista del costado y voy a empezar la transferencia de textura. Traten siempre de pintar lo que sería la parte de acá, de esta parte hacia atrás, puesto que si pintan mucho la parte de adelante se les va a producir un estiramiento de esa textura. Nosotros cuando pintamos el frente vimos que se producía un estiramiento de los píxeles hacia el costado. Bueno, si yo estoy pintando de costado y pinto mucho la parte de acá adelante, se va a producir un estiramiento en el frente. Entonces lo que voy a tratar de hacer es mantenerme entre esta sección de acá hacia atrás. Vamos a siempre tratar de ser cuidadosos en esta parte para no pintar demasiado el frente y que se produzca un estiramiento de los vértices, digo de la textura. Vamos a ser cuidadosos acá, vamos a reducir el tamaño. Esto de acá lo podemos ir pintando así, despacio. Y acá me quedó una parte en blanco que la puedo ir limpiando así. Bueno, vamos a ver cómo queda el modelo de frente y de costado ya con la textura aplicada. Y acá vemos más o menos cómo queda la textura sobre el modelo. Si ven que la parte de acá abajo no tiene textura, acá podemos usar, vamos a pintar la parte de atrás que es más fácil. La parte de atrás que también supuestamente debería tener pelo ahí. Primero vamos a cerrar esto de acá para moverlo más fácilmente. Con Shift vamos a movernos en ángulos rectos. Ahí está. Para esta parte de acá puedo utilizar cualquiera de las imágenes, por ejemplo esta de acá, y utilizar esta sección de pelo para cubrir lo que sería la parte de acá del medio del pelo. Vamos a hacerlo en... A ver, vamos a rotar primero la textura y la voy a posicionar
en la parte del medio de la cabeza del modelo 3D. Presiono Z. Vamos a determinar el radio primero con el cual voy a pintar. Ahí está. Ahora sí, presiono Z y voy a desactivar la simetría para que no quede tan parejo. Y acá puedo disminuir la intensidad y pintar progresivamente. Vamos a pintar, vamos a subir esto un poco más. Vamos pintando progresivamente esta parte. Acá pinté un pedazo de la oreja. Vamos a control Z. A ver si se puede, no. Ah, sí, ahí se puede. Vamos a tratar de ser cuidadosos donde pintamos. Y puedo ir moviendo esta textura. Presiono Z de nuevo para ir pintando diferentes partes. Acá la parte de atrás podría usar esta parte para pintar. Vamos a ver si queda. Lo vamos a alinear de esta forma. Presiono Z y vamos a reducir un poco el tamaño de este y vamos a bajarle la intensidad. Vamos a pintar. Vemos que está tomando otro color, no está quedando parejo esta sección de acá. Tendría que buscar otra parte de la imagen, un color más oscuro, o si no pintarlo así y después ir corrigiéndolo en Photoshop. Pero bueno, más o menos para que tengan idea de cómo poder trabajar con esto, pintando directamente sobre el personaje con texturas. Nuevamente les digo, el modelo sobre el cual vayan a pintar tiene que tener coordenadas V. Una vez que pintan, pueden exportar esta textura y usarlo en su programa de 3D. Y bueno, eso fue todo. Espero que les sirva y nos vemos en otro tutorial.